casi. Conjuntos son unas 1800 páginas y como somos pobres, entonces de verdad yo tomé, achiqué un poquito la letra, un poquito las notas, ¿sí? ¿No? Para salir al menos la impresión. Si fuera en los formatos, digamos, europeos que corresponde, la posible sería de unas 4000 páginas. Yo tengo 4200 documentos en la computadora. Así que, bueno. Pero lo primero es, dice, Posicio dice, supervita virtutius et fama sanctitatis. O sea, el primero es que el pueblo haya, lo que digo, se muere una persona, era muy buena, y unos 50 años, vamos a ser los santos. No, así no es la fama de santidad. Entonces voy a empezar, ¿quién fue que me prestó eso? ¿Quién fue usted? No, sí. Es que ahora me trae todo. Esta fue de su familia, me dijo que era el año 45, pues, la foto, esto es muy anterior se ve, ¿no? Y tenía la serie, arriba el Sagrado Corazón, aquí el pariente mayor, y aquí el cuadro de Jacinto Vera. Así que las familias, las parroquias, las comunidades, bueno, y allí tenemos una pariente, por línea materna, ¿no? Sí, de Jacinto. Ustedes saben que le devuelvo su cuadro, pero nos hace sentir, porque una de las cosas que es el regalo de la beatificación es que de algún modo se nos haga más presente, aún la sensibilidad. La cabeza también, y por supuesto el corazón y la voluntad, pero la sensibilidad, ¿no? Fíjense, pasaron 140 años de su muerte y, dejándolo estrictamente sobrenatural, aún entre nosotros está vivo, su memoria. Y la beatificación, en dos sentidos, lo reaviva. En primer lugar, porque se habla, y se cuenta y se estudia. Entonces, y en segundo lugar, porque la iglesia lo presenta al culto. Ahora vamos a poder ponerlo en nuestras iglesias. Yo le contaba, entonces aquí fue, en la iglesia del Cordón, ustedes entran a la derecha y está el altar de la Virgen de los 33. A la derecha de la Virgen, o sea, mirando a la izquierda, está la Madre Rubato, y mirando a la derecha, o sea, a la izquierda de la Virgen, hay una oración de Jacinto Vera, pero de verdad está pintado atrás. Eso lo hizo hacer el padre Bonilla, pero la misma Mercedes de Luis, yo la conocí del Cordón, pero yo le dije, yo me decía, le mandé, abás lo tapás, porque no se puede tener una imagen al culto si no lo ha reconocido la Iglesia. Más, es un impedimento para una canonización, porque si nos adelantamos al juicio de la Iglesia. Así que después del 6 de mayo basta que le saque el cartelito y está. A mí me retacó, me parece, porque también la Virgen, la Madre Rubato, así lo pintó Mercedes. Así que ya tienen, el Cordón ya está pronta, la imagen, el culto en el altar. Y así le iremos poniendo en las iglesias, y bueno, va a tener su día litúrgico, el 6 de mayo mismo, que es el día el Dies Natalis, es el día del nacimiento. La iglesia celebra de los santos el día de su muerte, que es el Dies Natalis, el día que nacieron para la vida eterna, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen y San Juan Bautista, que se celebra la Natividad, no el cumpleaños, esas tonteras. Hay que hablar con el lenguaje de la iglesia, ¿sí? Porque si estamos bobeando todo, entonces hay que hablar el lenguaje propio, porque es el don de que Dios le hace nacer, no que el cumpleaños. Bueno, pero digo, es el Dies Natalis, así que todos los 6 de mayo, para nosotros, el buen beato tiene un culto reconocido, circunscrito. Acá en este caso toda la provincia de Uruguay, y ahora quienes lo pidan, ¿no? Los santos, que es otra ceremonia, tienen un culto universal de por sí. Para la canonización, lo que decimos el santo, se requiere que haya un milagro después de que sea beato. Para que sea beato basta un milagro anterior. De hecho, una anécdota, ¿no? Yo cuando terminé la posición, llevo 14 años, y ya yo tengo 4.000, sí, porque no solamente hay que tener 4.000 documentos, pues hay que manejarlos, y hay que escribir con eso y con un orden, así que me llevo 14 años, por cierto no estaba solo para eso, pero mucho. Después faltaba el milagro, yo incluso mandé algún milagro, porque
es un proceso aparte, no se puede hacer antes de que sea beato y antes de que sea venerable, ¿no? Pero que yo mandé por un motivo más formal, era una niña y el problema era intrauterino, entonces no había la prueba física, la prueba era con placas, pues puede hacer la prueba. El doctor quería hacer la prueba física para matarla, para hacer o sea, le hacía un cateterismo y la mataba, no para matarla, para hacer, después escribir su artículo científico. Pero claro, los padres no quisieron. Además había dicho el doctor de abortarla porque era una mancha de sangre en la cabeza. Entonces, pero por los motivos se no la aceptaron. Entonces, más anecdótico, cuando se terminó, yo en el 2012 terminé, para poner un poquito siempre de sal, ¿no? Hoy sí hablo un poco de mí, nada más que por poner sal, porque, ¿verdad? Como es la mano derecha, yo siempre lo quise la izquierda. Yo la terminé, estaba en Tala haciendo visita pastoral, en un colchón horrible, ¿verdad? Porque termina la noche, un frío, con mal internet, abajo con una frazada por acá, con una mala computadora chiquitita y escribiéndome con el relator, que es el que lo dirige en Roma, porque él tenía que hacer, bueno, acá está la primera página de presentación de él hacía y sabe de oficio, pero yo tenía que revisarla porque el que sé más de veras soy yo, no fue que dijera, no sé, una cosa ahí de literatura. Bueno, ahí terminaba, porque yo quería enviarla en agosto del 2012, porque yo en octubre iba a ir al sínodo de obispos del 2012 y quería que ya tuviera, y ahí hizo su camino. Pero después pasó a los rápido, porque el relato eso hizo el jefe hizo pasar bien. En febrero del año siguiente pasó y después le digo, ¿y ahora cómo? Dice, puede tardar una decina d'anni, una decena de años. Cuando un italiano dice eso, es como el infinito. Sí, dice una decina, o sea, claro, si es por orden de llegada, lo que hay muchísimas, así que, pero además algunas las agarran antes, por lo que sé. Entonces yo ahí me armé, de hacerlo cortito, pero en fin, me armé, acababa en el 2013, ya digo, en febrero pasó por los historiadores, para que la tomaran para estudio, los teólogos, lo cardenal era eso. Entonces yo me armé de armas y algunos dólares porque hay que pagar, el viaje y la casa, y le saqué una carta al arzobispo de Montevideo, porque la causa actora en ese momento era la arquidiócesis, no era yo soy el pinche que escribo, pero no sé el que la representaba. Le saqué al presidente de la conferencia, me armé una cosa y me fui para Roma. Y hablé con el prefecto, ¿no?, de la congregación de la causa de los santos, y entró y me dice, con muy buen tono, no normal, me dice, Excelencia, era junio del 2013, esta posición llegó aquí en abril y algunas esperan 20 años y usted ya está aquí. Y yo, sí, eminencia, yo 20 años no voy a esperar, así que por eso estoy aquí. Bien, después abrió las cartas, pero usted es el que escribió, y entonces me dijo que me prometía hacer el esfuerzo, en el 2013, para fines de 2015 tomarla. Bueno, al menos había avanzado de 20 años a 2. No estaba mal, ¿no? Ya la gestión. Pero igual yo le dije, mire que yo voy a tratar de ir al Papa. Yo, algo yo lo conozco en la década del 70, porque yo hice la tesis mía doctoral en los jesuitas en Buenos Aires. Y un año, el 78, yo viví en la casa que él vivía. Así que lo conozco, digo, no soy amigo de este Papa, pero lo conozco y él me conoce. Así que yo fui a donde vive él, y Santa Marta, saludé, pero bueno, no había mucha bolilla. Entonces me fui a la audiencia del miércoles y los obispos pasamos a saludar. Lo saludé y le dije, yo vengo por la causa de Monseñor Rubén. Y entonces me dijo, yo lo conozco. Digo, le traje papeles aquí para darlos al secretario. Entonces a la noche la salí del colegio, el secretario lo llamé, le di todo, yo llevaba todo armadito, como hay que hacer para allá. Uno en chiquito para que lo lea rápido, otro mediano y otro todo el legajito que tenga, ¿no? Porque si no, no se lo leen. Todo ahí. Y bueno, y verdad, 2 días después lo vi y me dije, ayer lo mandé. Y entonces, por eso fue que en menos de 2 años era venerable, o sea que agarraron la causa. Así que en eso le debemos también al Papa. Pero después faltaba el milagro. Y bueno, y algunos sabía, había un médico en Carrasco, pero no sé, porque acá en Uruguay lo difícil es que el médico tratante quiera firmar, porque son todos medio,
tipo Morquio, que decía que abrió la cabeza y no encontró el alma, así que no hay alma, ¿no? Son positivistas, ¿no? Yo dije, y claro, que es evidente que vamos a encontrar el alma viendo la cabeza, ¿no? Entonces, ese positivismo pseudocientífico que está muy que no quiere firmar, además es bien. Y ahí descubrí un día, viendo, no sé si ayer hablar de Mamantula, es una mujer, fin del siglo XVIII, principio del XIX, de Tucumán me parece que es, sí, ella es Paz y Figueroa, así, ¿no? Que se dedicó a dar ejercicios espirituales una vez que fueron expulsados los jesuitas. En 1767 los jesuitas fueron expulsados de todos los reinos de la corona de Castilla y de Aragón, y entonces ella se dedicó a eso. Y tiene en Buenos Aires la casa de ejercicios, porque es una manzana de las pocas cosas que quedan coloniales. Que acá dio ejercicio en Colonia y en Montevideo. Y va, para hacerla corta, yo vi la beatificación de ella, y fue un poquito antes, y leí que el milagro, digamos, era viejo. Era un milagro que ya había sido puesto en el 900, es una causa, o sea que porque parte de la posición, parte del proceso diocesano, que es lo primero, es también de la fama de santidad tiene los signos. Entonces, bueno, las gracias y algunos son, mira, entonces yo me puse de vuelta a mirar un libro gordo así, uno de los tomos, y encontré dos, porque algunos eran gracias que no daban para hacer, pero había dos que sí. Bueno, ahí le entré al postulador, y bueno, y ese es el que se hizo todo el proceso, de María del Carmen. Le hicieron un nombre, no sé si era Nenina, yo la conocí, esa pasaba bien mi madre, murió en 2010, que por el año 30 y algo, María Artagavitia Usher de Muñoz. Yo conozco a las hijas, son viejas de mi generación, ellas son de mi madre. Bueno, y entonces, que gracias a Dios, bueno, el médico tratante era un tío abuelo mío, que era Horacio García Lago, pero ese no era creyente, así que eso no firmaba mucho de ella. Pero el padre de ella, Mario Artagavitia, era un gran médico, del círculo, de la causa. Entonces, él, cuando fue el proceso diocesano, apuntó todo. Está escrito, hecha todas las gráficas de la temperatura, de todo, y qué remedios fueron y cuáles no, así que estaba hecha todo, porque se requiere eso, ¿no? Así que bueno, ese es el milagro que permitió ahora la beatificación, aunque sea esa de antes. Bueno, eso un poco para entrar en sabor. Por supuesto, yo puedo hablar de Vera horas, al menos se ha ordenado, y algunas veces me emociono y ustedes me aguantan. ¿Qué va a hacer? Sí, o les comunico, porque para algo tenemos emociones, ¿no? Entonces yo, esta primera charla, quiero acercarnos un poco a la santidad de Jacinto Vera. En otros momentos veremos otros aspectos, ¿no? Una primera característica que a mí me gusta de la santidad de Jacinto Vera es que un poco cuesta encontrarle la santidad. No porque no tenga rasgos de heroicidad, por ejemplo, recorrió el país con un esfuerzo enorme, predicando, en fin, incansable en su ministerio, pero digo, no es un místico, me gusta porque digo, tiene revelaciones, ahora que con internet se pasan viendo todas revelaciones verdaderas o falsas, no da esa curiosidad. No es un taumaturgo, ¿sabes lo que es un taumaturgo? Que hace milagros, ¿no? No es que no haya hecho ninguno, en vida hizo, y vimos que hechos otros, pero digo, no es famoso ni como San Antonio de Padua, ni siquiera como el Padre Pío, si no tiene esas atracciones, que son buenas, pues las hace Dios, sino que es, bueno, y algunos lo dicen, ¿no? Lo encuentro, busco un texto y después me lo... Pero que es justamente la santidad del cristiano, la santidad del sacerdote, la santidad del obispo. Hace poquito le decía otra cosa sobre nada menos que San Francisco de Sales, que es santo y doctor de la iglesia. Los canónigos, ¿ustedes saben lo que son los canónigos? No. Las iglesias catedrales, de verdad, no estas son tan pobrecitas que tienen que tener un colegio, un grupo de sacerdotes que se llaman capítulo de canónigos. ¿Pero qué serían? ¿Como catedrales? No, son sacerdotes, no son como catedrales. Un capítulo de sacerdotes. Las iglesias catedrales tienen un grupo de sacerdotes que están dedicados al culto principalmente. ¿Qué es lo que hace que su iglesia tienen que cantar el oficio divino,
que acá desgraciadamente no lo tenemos, somos iglesias a medias nosotros, de cierto modo, y generalmente hay algunos especializados, hay unos 4, uno que sea para confesor, otro de moral, a veces el mismo confesor, uno teólogo, uno de liturgia y uno de derecho canónico, o sea que también es un cierto clero. Aquí hubo, y yo peleé para que se mantuviera, porque nunca se acabó. Lo que pasa es que el de acá era más o menos, porque eran párrocos de otros lados, por las casas. Bueno, los canónigos de la Catedral de San Francisco de Sales, el verdadero obispo de Ginebra, pero a Ginebra le habían tomado los protestantes y se podía entrar, así que tenía la sede en Annecy, cerca, ¿no? Los que decían, bueno, este es muy buen obispo, pero para santo no, ¿por qué hace lo que hay que hacer? Y es San Francisco de Sales, ¿no? Bueno, pero justamente, y es parte del modo de San Francisco de Sales, que es la santidad y una perfección por la vida ordinaria, cristiana, claro. La oración, está la renuncia, está la humildad, todo. Bueno, y Jacinto Vera, de cierto modo, es así. A mí, bueno, mamá me acuerdo, me dijo, ¿será santo? Porque yo estaba ahí peleando ahí, yo pues, la trataba mal, no la trataba mal, no es que la trataba mal. A veces yo tenía que irme corriendo, no la atendía. Yo, mamá vivía acá en esa época, era de esta parroquia, vivía ahí en la Gracia y Colonia, pegado a Juventus, edificio. Pero yo tenía que sacar tiempo a veces para esto, esta posición de estos 14, que era terrible. Pero será yo, sí, mamá, y hace poco me dijo lo mismo, ¿no? O sea, bueno, el que hizo este libro, que lo voy a hacer un poquito de propaganda, ¿no? Hay que irlo descubriendo, porque a veces sí, yo decir un poquito de la vida, pero digo, siempre son rasgos que al final, sí, son de un tipo, de una entrega extraordinaria, pero hay que irlo descubrir. De paso, hago propaganda de este libro, que salió antes de ayer, el miércoles, con los zapatos al cielo, no me gusta demasiado el dibujito, pero en fin, hecho por Gonzalo Abadí, su apellido Vinces, ¿no? Lo compran en Lea, tendrían que haber avisado a Lea que vine a vender. Es evidente. Bueno, aquí ya tiene ojos. Sí, hay que ser. Yo lo recomiendo. Tiene casi 400 páginas, Es una muy buena vida de él, con los zapatos al cielo, pues una frase que es bastante común, realmente común, pero de hecho la dice la madre de Raúl Montero Bustamante. Si no es ¿quién cree que se fue con los zapatos al cielo? Sí, ya. Toma mucho, por cierto, de la Posillo, tiene mucho su estilo, tiene un estilo, a veces un poquito cuesta, pero tiene unos párrafos larguísimos. El estilo de cada uno es. Él es licenciado en letras, está Gonzalo, pero también con esos párrafos largos hace síntesis de cosas que son complejísimas, porque no es una vida, en fin, tiene partes que son muy complejas, sobre todo unas partes con la política. Lo recomiendo porque hay que conocer. Bueno, de verdad, libro, dejando la Posillo, que no es un libro, es una biblioteca, ¿no? Son miles de páginas y miles de citas, ¿no? Y miles de documentos, ya digo. No hay así desde 1903 o 4, que es el de Lorenzo Pons, que mandó a hacer Monseñor Soler. Los demás son de divulgación, el padre Pozo, el padre Villera, lo finito, son todos de divulgación. Otro del padre Pasadores o otro, que juntaba a ellos. Hay uno que es bastante lindo y es nuevo, que es se llama el padre Gabriel González, no sé cuánto, libre, como es obediente sin servidumbre y libre sin esclavitud, que es bueno ese, es chiquito, son artículos que él escribió para Entre Todos. Y entonces tiene una primera parte, son casi todos artículos de historia, digo, y son de 1,5 páginas, de muy buena divulgación. Y la segunda parte tiene bastante, o cartas de él, o gente que habla sobre él. Entonces, digo, es un buen cuadrito ese. No sé si se la agotaba también en Lea, porque a veces se le agotó la edición, pero ese sí, claro, son 80 páginas, ¿no? Pero es un buen libro, incluso para regalar. Creo que va a dar. Está el otro de Laura Álvarez Goyoaga, que lo va a reeditar ahora Planeta, así que va a tener una buena edición. Ya tuvo como 3 ediciones, ¿no? Que es Jacinto era El Misionero Santo. Ese es de otro estilo, ella es
literata, tiene varias novelas, y entonces no es que sea una novela de Jacinto Vera, es una novela actual, tiene una trama, y en ella van descubriendo, y uno encuentra una cosa, y tiene mucho buen material. Y quizás sirva, bueno, es un buen acercamiento, y sirva para gente que no diga, no, una vida vera, no, bueno, léete esta novela, y es bueno para esa divulgación. Así que la santidad de Jacinto, que es un poco lo que tenemos que adentrar un poquito más ahora, nace de padres analfabetos. Yo siempre lo repito porque creo que es gráfico, pero un poquito de idea de historia. Pongamos en 1800, agarren cualquier libro de historia de 1800 y les va a hablar de que Napoleón, nombrado primer cónsul, va trepando, ¿no? Primero era un triunvirato, después después primer cónsul perpetuo, en 1800, y en 1803 se va a declarar emperador de los franceses. Y bueno, toda la historia gira en torno a eso, sus ejércitos, recorre Europa, lleva un poco algunas cosas, el derecho burgués, llamémoslo así, el código de Napoleón, y bueno, cambia todos los imperios. A nosotros influye mucho porque él de un modo apresa a la familia real, ¿no? Carlos IV de España renuncia a favor de Pablo III y en favor de él, y eso lo pasa al hermano. Y ese es el comienzo, lo que nosotros llamamos guerras de independencia, que al comienzo no fueron guerras de independencia. Era dónde estaba el poder, porque el centro era la monarquía, al caer, y bueno, uno es el Consejo de Regencias, en Europa es el Consejo de... y acá empiezan las juntas. Así que, pero Dios hace una historia a su modo. A mí me gusta mucho el Salmo 2, porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso, se rebelan contra el Señor y contra su Mesías. Pero el Señor se burla de ellos y se sonríe y después los hace temblar y pone a su Mesías. Dios va haciendo la historia. Ni Napoleón, ni el zar, ya no me acuerdo cuál era, si era un Alejandro de entonces, y el emperador de Alemania, aunque ahí se va a acabar el Sacro Imperio, todos, bueno, el Papa se lo llevó preso ya a Francia, lo hizo coronar y después se agarró la corona y se la puso él, porque para todo eso se va a ver Napoleón. Así que la iglesia postrada, digamos, ¿no? Sin gobierno, los obispos de Francia estaban todos en el exilio, acá no se podía nombrar obispos porque los obispos se nombraban a través del rey, no había rey, se casan en 1800. Menos mal que hay libros de la iglesia, que los hizo la iglesia por el matrimonio, no esas estupideces que nos hacen decir y repetimos que tomó el lugar del Estado. Los estados nunca tuvieron registros y la iglesia los hizo por los sacramentos, son del Concilio de Trento, para ver cuáles eran los matrimonios legítimos, para defender la familia. Y lo mismo en los libros de bautismo. Por eso todos los que buscan genealogía llegan hasta el 1600. A no ser que sea en Habsburgo o una otra cosa importante, porque los libros de bautismo los ordena el Concilio de Trento, porque hay que apuntar al lado más si se casó, para asegurar, ¿no? Que no le sacó nada al Estado, y le hizo el registro. Después el Estado aprendió y lo quiso usar para otra cosa. Hizo su registro y muy bien. Bueno, y ahí está, hay que hacer un matrimonio de Gerardo Vera y Josefa Durán. Es un lío los apellidos porque bajan apellidos no siempre paternos, así que además eran medio primi, sobrino, un pueblito chiquito, Tetinajo, ahí, en la isla de Lanzarote, muy pobre en el momento porque había habido en el siglo XVIII una gran erupción volcánica que había quemado la tierra, ¿no? Porque había salido mucha lava. Se casan estos dos, ya digo, analfabetos, los sabios eran otros, pero cristianos fuertes, cristianos, y empieza ya ella bastante grande para la época, 25 años, ya no era casadera, en cierto modo, así que las razones que ponen ahí en la causa para pedir la dispensa al obispo para casarse por la afinidad de sangre, que antes era más exigente que ahora llega hasta primos hermanos, antes llegaba más. Bueno, y se casan, tienen 3 hijos, y en 1813 se suben al barco para venir para acá. Ya había inmigración para acá, Canarias, son Canarios, con los 3 hijos mayores y con Jacinto en la barriga, porque nació en el agua, así que tenía de 8 meses, porque no fue 7 mesino, hasta acá eran unos 2 o 3 meses en el arco de Vera, pero como fue hasta el Brasil, así que ahí pararon, así que eso.
ya más o menos de 8 meses, nació en el Atlántico. No tenían miedo ni a tener hijos ni a tener locos venían, ¿eh? Y en esos barcos, ¿eh? Sí. No era con aire acondicionado, el Costa no sé cuánto, todos estos cruceros así, no. Y bueno, todos los demás están bautizados entre el día de nacimiento y los 3 días. Él está bautizado un mes después. Él nace el 13 de julio y está bautizado el 3 de agosto. Así que más o menos el lapso que tardaron en llegar a puerto y está bautizado allí, el 3 de agosto de 1813. Se quedan todavía no se sabe, entre 2 a 5 años se quedan allí. En 1813 estamos entre la primera invasión portuguesa, la guerra con Buenos Aires, se levanta el sitio, bueno, el Congreso de Abril, la situación del año 13, todo eso, los porteños por un lado, nosotros para el otro. Entonces, el 14 se va a terminar la dominación española, la entrega de Montevideo, pero se la entrega a Buenos Aires, Alvear saquea Montevideo, se lleva hasta los cañones, bueno, hasta que le entregan en el 15, pues, todo esos revuelos, el 16, segunda invasión portuguesa, el pleno de la guerra con Buenos Aires, todo. Así que no se sabe. El 15 seguro que estaban porque Mariana la menor estaba bautizada allí también en el mismo lugar en Brasil. Así que después para ir adelante, bueno, voy a ser más rápido, van a arrendar una chacra ahí por, habla de mallorquines, es entre Pan de Azúcar y San Carlos más o menos, y después van a comprar una chacra en la zona de Toledo. No existía la ciudad, el pueblo de Toledo, ¿no? Eso empezó con el ferrocarril. Pero la zona se llamaba Toledo por el arroyo, se llamaba ahí. Y allí, si alguien va por la ruta, ahí donde la avenida de las Instituciones se transforma en ruta 6, que es cruzando el arroyo Toledo, de ahí de Montevideo a Canelones, enseguida está el vivero nacional Alejandro Gallinal. La casa esa, era una capilla. Además, si ven, está hasta la espadaña. La espadaña son esos campanario chiquitos, son esas cosas así, pero está la espadaña. Y está la capilla, lo que pasa es que le metieron un entrepiso. Entonces, está. Y la campana que tiene el patio es esa. Así que, bueno, ahí era donde se juntaban los campesinos, eran todos chacras, ¿no? Y ahí hizo la primera comunión. Para confesar, porque a ver, no había padre permanente, en una época venía Lázaro Gadea, que estaba en Peñarol, pero que era acá a campo, y no es exactamente ahora donde está. Ahora Peñarol está marcado también por la estación de ferrocarril, era un poquito más afuera, era el que atendía, pero él la trajo a confesar, pues está contado por y medio a regañadientes, no estaba asustado, ¿no? No sabía bien qué edad tendría, probablemente tendría unos 10 años, porque era más o menos por ahí que se fue por la primera, a el convento de los franciscanos, que estaba donde está ahora la sede grande del Banco de la República, que lo robó el Estado en 1878, lo expropió por su cuenta, empezaron a robar cosas. Eso, y la Chacarita, la zona de la Chacarita, ahí donde estaba la policía, eso era la chacarita de los padres, era la chacra del monasterio de los franciscanos, se quedaron por eso son terrenos fiscales, se los robaron a aquellos. Bueno, así que ahí empieza, y ya tenemos un testimonio de dos testimonios de esa época, sí, más o menos, de uno que fue compañero, que fue franciscano y en Buenos Aires, porque ya se había cerrado el convento, y dice que ya de joven, por su humildad y por su alegría, juntaba. Así que y toda la vida va a ser así. Eso que ahora llamamos un líder, pero fíjense, más que sí, el líder, porque va a ser muy inteligente, pero además, eso es que, y no por hacerse notar, digamos, ¿no? Sino naturalmente, por su humildad y por su alegría. Era un hombre bromista, chistoso, divertido, contrariamente a lo que dice un historiador de estos famosos, que no me viene el nombre, el adusto Jacinto Vera, pues no sé qué estudió ese señor, o dice su prejuicio. Sí, era muy firme en lo que hay que hacer, es otra cosa, es una responsabilidad, pero donde estaba él, dice, además hay una que dice, con él era todo risas y todo gracia. Cuando él, ya grande, ¿no?, va a ponerle el palio arzobispal al primer arzobispo de Montevideo, que ordinaba el obispo, y bueno, se vuelve a las misiones, uno que le escribe, pasaron las fiestas del palio, lo único que queda es el recuerdo agradable del obispo de Montevideo. Así que él realmente fue siempre así. Y bueno, trabajador de campo, manos grandes, físico, porque ellos bueno, tenían animales, tenían sobre todo agricultura, llevaban a la molienda, a Taona,
esas familias chicas, venían a Montevideo, él cuenta después de grande, ¿no? Dando unas charlas, y el señor a Montevideo, bueno, yo venía a la iglesia de los franciscanos, porque todavía estaban a las 38, recién los echan, dice, y estaban ustedes todas muy elegantes, y yo venía de Bota de Potros y Chiripá. Así que es un gaucho, todos escribían, así que de algún modo todos aprendieron letras, más con más falta, pero faltas en la época tenía casi todo el mundo, si fuera de los muy letrados, no se ocupaban de eso. Sí, pero después cuando tenemos cartas de Dionisio, tenemos cartas de las hermanas, así que digo, todos de algún modo aprendieron a escribir. Él, aquí me doy rápido, porque todos estos son los rasgos históricos, algunos lo saben, otros no, pero me doy rápido. Un rasgo chiquitito, se estaba haciendo la casa de ejercicios, que queda en la calle de Sarandí, en la punta, después también la robó el Estado, ¿no? Y se quedó con ella, y después la tiró abajo, y hay una escuela y dice, aquí empezó la Universidad de la República, en 1849, ¿sí? Se quedaron con la casa de ejercicios. Bueno, él con el padre llevaban carreteadas de ladrillos cuando se estaba construyendo, así que también eran gente, ¿sí? Que colaboraba con las cosas de iglesia, ¿no? Ya que veis igual, ya no más que de Toledo a la Ciudad Vieja, que Montevideo era la Ciudad Vieja, en carreta, no son 15 minutos. Así que gente que estaba en ello. A los 19 años, 1832, hace unos ejercicios espirituales, ahí en la casa de ejercicio, que la regenteaba el padre Barreiro, padre criollo muy conocido en la época, y ahí descubre la vocación sacerdotal. Dice ese amigo también que él no pensaba en ello, que más no entendía mucho. Yo no creo que no quisiera el sacerdocio, pero no tenía en su perspectiva, y sale muy decidido. Hay una pequeña anécdota que cuando estaba, ya se había inscrito para esa tanda de ejercicios, se le abrió una cosa en la pierna y la madre le dijo que no fuera con ese día. Y él dijo, no, yo ya dije que iba a ir, el demonio se me puso adentro, yo lo iba a ver, y fue. Y ahí, en su vocación. Y para el clero secular, nos toca, no, porque cada grupito tiene... Bueno, ustedes saben que más de la mitad del clero en el mundo es clero diocesano. Lo que pasa es que nosotros no hacemos barra, porque justamente, porque somos de las diócesis, somos los curas comunes de las diócesis. Entonces, porque si es un jesuita en Bangladesh, jesuita. Juan Pablo II es clero secular, Pablo VI es clero secular, Juan XXIII es clero secular, pero fuera de Bergoglio, del siglo XX, todos. En fin, él quería del clero, de la diosa, al servicio del pueblo, así. Incluso tenía una dificultad porque había que pagar la formación, y en este caso había que ver dónde, porque acá no había seminario, no sé, se había cerrado un lío. Y le ofrecieron a una señora que pagaba una beca para un religioso, para un franciscano. Y le digo, bueno, hacerte franciscano, igual que el sacerdote, en todo caso, después, bueno, primero no era para el temple de él, porque él era la verdad y la conciencia, eso sí, está en el centro de su personalidad. Consiguió justo ese amigo suyo, que sabía que él le ofreció, que terminó siendo que quería ser franciscano, pero él, claro, y no supo cómo. Sí hizo un arreglo con los padres, en que seguía trabajando en la chacra, mitad para la familia y mitad iba juntando iba a ver cómo. Y empezó con el padre Gadea, que estaba en Peñarol, se hacía su legua y pico a caballo para ir a empezar a estudiar latín con él, porque era la lengua, y Gadea deja el testimonio, ¿no? Que lo que él aprendió en un año, en 3 años o muchos años no lo había aprendido otro. Así que era un hombre muy inteligente y muy estudioso. Y de hecho, eso también para la figura, sí, el obispo gaucho, también. Él, cuando está en vive comprando libros, es decir, tenemos sus notas, porque fue a Buenos Aires, cuando vinieron los jesuitas, tuvo 4 años, las mejores notas, y en su cuartito, porque los jesuitas no tenían para darle beca, después cuando vio que era inteligente se ofreció, pero yo había conseguido un cuartito que le ofreció, hay una biblioteca y siguió ahí. Y se juntaban. Miré que los compañeros de estudio, era un liceo, era el colegio del Sagrado Corazón, lo que es El Salvador, el colegio, digamos, pituco de los jesuitas abiertos en Buenos Aires. Sus compañeros son todos grandes médicos y abogados desde la época, ¿no? Y bueno, y hacían rueda, hacían el círculo en su apartamentito ahí bajo la escalera para estudiar. Así que todo también en eso era líder. Y cuando fue en el exilio a Buenos Aires, de las cosas que escribe es que les cuiden sus libros.
cuiden, que le paguen a los chiquilines que ya se había empezado a buscar de seminarista, que le paguen al profesor de latín que había comenzado a tener acá en Montevideo y que le cuiden sus libros. Así que es un hombre también de una gran cultura y bueno, muy inteligente, y eso se va a demostrar en su gobierno después. Muy sencillo, con todo, pues, su cercanía es impresionante, pero también su capacidad de enfrentar los problemas, de dónde está la verdad, del argumento aún jurídico, sabiendo muy bien asesorarse, asesores, entre ellos uno que le debemos un libro, que es Joaquín Requena, un gran católico y gran amigo de él, vivió mucho más que él, pero muy amigo de él, pero algunas cosas discrepa con Requena y ganó, tiene más razón, claro. Que entonces no lo puedo explicar ahora porque es muy complejo, pero digo, Requena da una solución, porque es un gran problema. Y él dice, pues, otra, y realmente ganó así. Así que digo, pero enorme, fue padrino de ordenación episcopal. Bueno, así son sus estudios, como se puede. Después Rosas, que los llamó, los expulsa a los jesuitas, así que terminó un poco, y empieza su labor sacerdotal, de los 1842 al 59, que estuvo siempre en Canelones. Que su otro corazón es Canelones. Yo soy de Montevideo, 38 años sacerdote de Montevideo, pero el Papa me sacó y me mandó a Canelones y ahora soy de Canelones. Sacamos pecho. Y verdad, recién en vicario, hace el retiro, la primera salida, porque ya tenía facultad, fui a ir a confirmar a Canelones. Ante las misiones, etcétera, ¿no? Y bueno, están parte de sus reliquias, ¿no? Saben que el cuerpo está en ese monumento hermosísimo en la Catedral de Montevideo, el corazón en la iglesia del Cordón, a la cual también tengo especial debilidad, y yo a mí fui ordenado ahí, yo no quería ordenarme ahí, me obligó el Padre Vidal, yo quería ordenar la catedral. Bueno, y todas las vistas, hay otra reliquia de cuerpo, el lío que está en los jesuitas, que también yo se la hice tapar, porque está en la iglesia, pero ahora la van a poner a tapar, porque está puesto en un arco allí, la iglesia misma, le puso el Padre Fernández y dijo, no puede estar el culto, hasta que ahora lo podrá estar. Y hay también en el Colegio del Huerto, aquí, en la capilla, muy amigos de ella, la Hermandad del Huerto. Y todo demás están en Canelones, y si Dios quiere, manda a hacer un buenísimo cuadro. Me fui a Piriápolis porque estuve cansado a ver el pintor, a ver cómo andaba el cuadro. Bueno, bien. Canelones, que la parroquia era, abajo estaba la parroquia de Las Piedras, que existía allá y llegaba, más o menos hasta el Arroyo Colorado por ahí, y después y a viceparroquia Pando, pero después todo el resto, todo el arco de Santa Lucía, la ciudad de Santa Lucía, San Ramón, que fundaba después, Tala, Míguez, todo eso era la parroquia de Canelones, y a caballo. Había domingos que él se iba a caballo en ayunas, como era entonces, a Santa Lucía a hacer la misa y volvía a caballo para hacer la misa en Canelones. Ahora que somos tan mariconcitos, que ay, que se llueve, que es larga, que no funciona el micrófono, que el banco está duro, bueno. Eso también hay que aprender, Somos descendientes de mártires en primer lugar, porque la primera evangelización es en las misiones, y con la sangre de los beatos mártires, los santos mártires rioplatenses. Así que nuestra fe es de mártires. Y después de misioneros que ponían el físico. Y nosotros ahí así estábamos, aire acondicionado, tirar socitos, no sé qué es el gran problema. Va. Es para revisar. Y lo mismo para salir a predicar, ¿no? Estamos cansados y no sé qué, y se enfrían los ravioles. Bueno, fue un gran sacerdote. Hoy se me va a ir todo, yo quiero que otra cosa, porque pensé que esto ya se va a ir en la historia, pero creo que ya lo vamos viendo allí, ¿no? Un gran sacerdote, descollante por la dedicación a la catequesis de los niños, y su primera carta pastoral es que los párrocos tienen que dar catequesis, no es que no tengan que dar catequistas, pero que un poco los curas dicen a las catequistas y los curas a lo más hacen reunión de catequistas. Yo bastante se lo dije a los míos, alguno agarró. Ustedes empujen que los párrocos den catequesis. Porque el sacerdote, su misión es enseñar, lo cual no quiere decir que no tenga el auxilio y en fin, su equipo, todo ese tipo de cosas. Un gran confesor, y eso fue toda su vida. Decían después ya de
viejo, ¿no? La década de 70, el dicho era que confesaba más en Montevideo el obispo que todos los curas juntos. Tenía su confesionario fijo en la iglesia de la Caridad, ¿no? El Hospital de la Caridad, y en la catedral, un gran atención a los enfermos. Tiene una gran cualidad con los hombres, y con los hombres, los gauchos, con los hombres, digamos, relativamente, bueno, de menos cultura y más ariscos, ¿no? Está el dicho, ese que lo veían andando a caballo al lado de uno y decía, ya lo está confesando. Cuando confesaba en las casas, los presos, ¿no? Bueno, también tenía una gran... los acercaba mucho. Hay un testimonio muy lindo de una hermana del huerto que le escribe a la provincia, a la general, ¿no? Dice, era la preparación para los presos de la cárcel, que entonces estaba abajo, la parte de abajo del cabildo, ahí estaban las cárceles. Y bueno, y hace una semana de preparación, ¿no? Y entonces dice, ahí hay que ver, dice, es una palabra un poquito, cuando yo fui a los archivos, yo digo, puede disculpar, pero un poquito grosera, pero entre ellas, ¿no? Dice, digamos así, ¿no? Estos que son unos brutos animales, ¿no? Hay que ver cómo se acercan y terminan como mansos corderos en manos de su pastor. Bueno, así esa cualidad que tenía él. Y nosotros sabría, porque él en un momento fue soldado, en fin, eran levas, ¿no? Que hacían, ¿no? Y bueno, y entonces le decía, yo también fui, tenía una gran capacidad, un gran cercano a las familias, era un consultor de las familias. Y destacado siempre, un gran pobre y amante de los pobres. Y no con cartelitos nuestros, ¿no? Que opción por los pobres, cartelitos que hacemos para nosotros, ¿no? En primer lugar, en lo personal, hasta desesperación de los que vivían con él. Los padres esos se fueron a vivir a Canelones, ya viejitos, ¿no? Así que le atendía, entonces la madre, la ropa, ¿no? Y nunca había ropa. Y yo, mamá, una camisa, pero yo te puse una, sí, pero pasó un pobre y ya se la di. Así era. Después, lo mismo pasaba con la comida. Cuando una casa fue una calle de Ituzaingó, después otra ya siendo hijo, era un banco, pero no era esa casa, en un chanfle y rincón en la Plaza Zavala. Era una casa de una planta, ¿no? Rentada. Y bueno, pero tenía el cocinero y eso. Entonces en la época no había esas cosas. Y entonces era desesperación, porque estaba el cajoncito con la plata para las vituallas y casi siempre estaba vacío, ¿no? Pero también, ¿no? Tú no confías en la providencia. Vino un pobre, se lo dice, vendrá. Y sí, tocaban timbre teniendo gallinas, ¿viste? No quería hacer la cosa. Y también, es inteligente, dice, y si no nos dan nada, decía, mira, a nosotros nos fían, al pobre no. Y es verdad, nosotros que estamos tan agarraditos la tarjeta y no sé qué. Bueno, cuando lo eligió mi vicariado apostólico estaba con esas cosas también, cosas que pueden hacer los santos, ¿no? Porque hay que no solamente tener el amor, estaba sin pantalones abajo de la sotana, pues se había dado. Y de andar por la calle y ver un pobre y entrar en un zaguán, sacarse los pantalones y darlo. Digo, eso puede ser un santo. Yo, no solamente por amor a los pantalones, me da vergüenza. Bueno, es así, ¿no? Hay que tener ese más, otra, picardías, porque era pícaro, ¿no? Pero claro, tiene un ascendiente enorme, un señor, no me el apellido, pues, le prestó, vio que iba a ir a la Unión, que ya estaba el asilo, y le prestó un carruaje, con sus caballos y todo, y lo usó un tiempo. Bien, y al tiempo se lo pidió. El hijo lo vendí. Tú tienes plata, así que los pobres necesitan, tienen plata. Pero claro, el otro lo aceptó bien. Esas cosas que puede hacer uno santo y no es un atrevido, que ha abusado. No, puede porque además saca de la bondad del otro. Al otro lo hace ser mejor. Así. También le pasó con el padre de Tamendi, que era muy amigo de él, que hizo la iglesia de Mercedes, que hizo en la catedral, que era muy cascarrabias, un viejo de enojoso. Bueno, pero se hizo un viaje a Europa y le dejó una plata. Y cuando volvió, le dije, se llevaron los pobres, no queda nada. Dice, no, pero es que sigo un amigo. Digo y esas cosas que son admirables, no imitables, no se puede repetir porque no es una norma, ¿no? Pero también es la libertad evangélica de que también tiene un ascendiente sobre todo, ¿no? Y lo quieren además, es querido. Entonces, digo, puede, o sea, no es un abuso, no es, sino que aún lo lleva a más. Digo, en eso sí, bueno, sus nombres, ese título común de padre de los pobres ya se lo han dado
en Canelones y siempre. Pero también pobre, lo repito, inteligente. Cuando fue una de las grandes epidemias, yo tengo que leerlo porque venían las de cólera y la de fiebre amarilla, nunca me acuerdo cuál es cuál, pero esta fue 67, 68, fue tremenda, porque vino de la guerra del Paraguay, trajeron los soldados brasileños que entraban por el puerto y usaban el hospital Maciel, el hospital de... Bueno, se infectó toda la ciudad, fue terrible. Bueno, como entonces, ahora, la única cura, digamos, era el aislamiento. Ahí los riquillos se iban a las chacras de Miguelete, es cuando el Prado empieza a hacer su lugar de residencia. Eran chacras, más o menos, algunos tenían una casa mejor, pero ahí empiezan a quedarse. Después se van a ir quedándose. Como pasó un poco con los balnearios, como Carrasco. Yo soy gerente del balneario y después ahí se fueron quedando. Pero los pobres, que vivían además en tipo conventillo, hacinado, los encerraban, no podían salir. Y al no poder salir, no tenían jornal. Y al no tener jornal, no había comida. Entonces, él organizó la comisión de socorro a los pobres. En su casa, con unos cuantos administradores, y se unía él una vez por semana, otros seguía. Así que digo, también de una caridad operante. Era muy hincha de las conferencias bizantinas. Ya que, en fin, las cosas van cambiando un poco de moda. El gran laicado social y que tenía eso, a los pobres y asistencia, etcétera, era muy hincha de. Así que de una caridad casi exuberante, ¿no? Después tenía él, distinto de la época, una gran sencillez de trato. No era vulgar, sabía las formas, de la época que a mí me gusta más tener más formas en los tratos, cuando es debido, pero una gran sencillez de trato y de cercanía. Él, tanto en Canelones como después acá en la Curia, tenía casa abierta. Yo no aguanto eso, pero él sí. Así que él estaba, venían la vida era distinta. Todavía estamos antes de la luz eléctrica. Entonces digo, la actividad se terminaba a las 5 de la tarde en invierno, ¿no? Entonces ahí había 2, 3 horas de repente, ¿no? Ahí iba acá a su casa, el obispado donde vivía él, y venían más pitucones, allá venían más sencillos a jugar al dominó. Incluso venían algunos de sus enemigos, ¿eh? Hay que ver que era una sociedad toda emparentada, toda así, que el mismo que era el masón que le había escrito en el diario, se trataban también, ¿eh? No había, porque era todo así. Además, estaba casado con la mujer que era católica, la tenía en la comisión. Hay otra geografía humana que la actual. Montevideo Montevideo propiamente era la ciudad vieja, empezaba a esto, llamamos, siento que era la ciudad nueva. O sea que durante la colonia todo esto era campo de Marte. O sea, para que estaba la muralla y tenía que un terreno para que no se pudieran esconder los enemigos. Se empezaba a edificar justamente en la calle Ejido, la línea que era la línea. Ahí estaba el Cordón, que era un caserío, por eso la Guada, otro caserío. Esto, después de la independencia, se lotea y empieza a edificarse. Así que propiamente, y ahí se empieza a llamar Ciudad Vieja a Montevideo. Eso era Montevideo, punto. Bien. Y digo, todo con mucho más población metida, mucho más negocios, bancos, todas esas cosas. Bien. Y digo, ahí bueno, y jugaban al dominó, y estaban, digo, cada uno, digo, esos mismos que. Así que de una gran cercanía. Ahí ya no lo tengo aquí, pero es muy lindo cuando él lo exilia. Bueno, el obispo de Buenos Aires, que lo apreciaba, pues ya se habían carteado, y lo conocía de antes, de cuando él estudió. Cuando él estudió el profesor de Escalada, era auxiliar de Buenos Aires, y se lo conocía. Y a Neiros, que después fue sucesor, todavía no era auxiliar me parece, era compañero de curso de él. Es él era muy conocido en Buenos Aires, tenía muy buenas relaciones y con los obispos de la región también. Bueno, le ofreció cuando lo exiliaron ir al obispado y él no quiso, se fue a una celda del monasterio de San Francisco. Sí, igual está muy lindo cuando lo invita a la ceremonia de Semana Santa y que tiene que venir de hábito de coro porque tiene que verse cómo se valora en Buenos Aires al vicario de Montevideo. Era como estaba perseguido, ¿no? El obispo otra vez. Pero él sigue viviendo allí y con mucha sencillez iba mucho a las hermanas del huerto. O sea, que acá las dos congregaciones primeras son las Salesas. Las dos llegan en 1856, que es donde están los conventuales. Usted ve, esa iglesia es una iglesia conventual, es una capilla chiquita, corta, con coro alto, y al costado estaba el coro de las monjas.
no está hecha para parroquia, está hecha para... Bueno, y era el monasterio de ella, que era el lástima que le cortaban la esquina, pues era el único monasterio que había en Montevideo. Y la del huerto vino en el mismo momento, para el Maciel la fueron a buscar para eso. No existían las enfermeras. Cuando hablan de la mujer, no digan lo que... y lo que hicieron, empiezan por esos. Porque ellas tuvieron los hospitales, los asilos, los huérfanos, los locos, todos esos, las mujeres, las monjas. Y bueno, y de acá empezaron a fundar, venían del huerto, y en toda la región sí que las querían mucho. Y bueno, y él iba y le daba charlas y esto y lo otro, y hacía mucho apostolado. Pero cuando se vuelven las cartas, nos dice cómo lo van a extrañar. Dice, porque no estábamos ya con usted acostumbrados ahora a los porteros, a las audiencias que hay que pedir, ¿no? Pues nos queremos ir a Montevideo. Es un hombre de una gran cercanía, le digo, incluso el nuncio, Marini, que fue el que de algún modo lo eligió, porque fue el que conoció, hizo los informes de la Santa Sede, pero siempre tenía un poco el miedo, ahí era Patricius Ascolanus, ese noble, como decían todos los anuncios, casi todos los obispos, y entonces tenía un poco de miedo que siendo de origen un poco rústico, bueno, pues no tratara en sociedad, y pues también tiene que hacer eso, el obispo, y más en la época, ¿no? Y que le faltaran modos, y que fuera rechazado, porque que lo que se tuviera el rechazo de la clase culta y la clase política, eso fue un impedimento, ¿no? Y en algún momento, incluso cuando hay conflicto en Buenos Aires, y claro, y el nuncio trataba de arreglar con las autoridades, y era bastante un poco más firme, en fin, que se lo criticaba. Y verdad, él tuvo muy buen trato con todo el mundo, pero no dejaba de tener su forma cercana. No es sabio, todavía escribe bien, un hombre, pero digo, era dura, se descollaba, aún después cuando va a Europa, les vivo hacer 2 viajes a Europa. El segundo, el concilio, por lo llaman todos, pero antes, eso fue el 77, el Papa convoca un aniversario centenario de la muerte de San Pedro. De acá abajo no va ninguno, él va. Tenía ya muy buenos contactos en Roma y además era un modo de fortalecer la iglesia de acá, que todavía estaba en pañales. Éramos un vicariato apostólico, o sea, no éramos ni siquiera una iglesia. Una iglesia es una diócesis, ¿no? Y verdad, una iglesia requiere una provincia, una arquidiócesis con sufragañas, ¿no? Bueno, sí, él va muy bien tratado. Y bueno, y también es admirado por los obispos, sobre todo los de habla española. Y que digo, él era un hombre de gran peso en pero de una gran cercanía, y de algún modo marcó también al clero. Él es el fundador del clero nacional, no porque no hubiera sacerdotes, había poco por ahí, no sé, antes Pérez Castellano, Gardañaga y otros de la época, Figueredo, Laguna, que se funda Canelones, son criollos, así que a partir pero, bueno, primero no éramos una iglesia, éramos algunas parroquias dependientes del Obispado de Buenos Aires. O sea, así como país, como nacimos antes, nos crearon de tener las formas, y hubo que ir armando eso todo el siglo XIX, ¿no? También la iglesia, ¿no? Y bueno, él es el... Por eso yo les repito eso, que es padre y patriarca de nuestra iglesia, porque es el que la arma. Y el clero también, ¿no? Digo, había mucho clero... Bueno, algunos eran argentinos, porque antes no había esa división, habían quedado uruguayos de allá, habían quedado argentinos acá, etc. Y mucho clero que venía de Europa por distintos motivos, algunos porque los expulsaban, estaban todas las rechadas de religiosos, y otros porque venían a buscar plata. Y había muchos clero, sobre todo italianos, que no tenían para comer, y tenían que mantener a sus familias, así que, y bueno, es otra realidad social, y bueno, él es el que va a armar, enseguida Montevideo empieza a juntar niños ya para formar. Después, estando ya en el exilio, en el 62, los jesuitas abren colegio en Santa Fe. Colegio, porque también en el seminario había que ser el liceo al menos, ¿no? Estaba más chicos, ¿no? Otros hermanos. Soler no, ya está empezando la facultad de universidad. Y, bueno, hace un seminarito externo, ¿no? Y que estudia ahí con los padres jesuitas, y va a ser las primeras camadas de clero nuestro, hasta conseguir el seminario cuando se cree la diócesis, en el 80. No hablar de la oración, porque eso voy a hablar en otro momento, un poco de su oración. Yo ya tengo que hacer un corte, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un cortecito.
Tiene que ver con una cosa de la santidad de él, ¿no? Un poco con lo que es la santidad española, aún de Santa Teresa, que es una gran mística, ¿no? Pero es lo que hablaban siempre hablan de virtudes sólidas. O sea, la santidad que es oración y gracia de Dios, y después, no es el que queremos arrebato, y a ver si ponemos cara de sonrientes, no. Virtudes sólidas, que se hacen con entrega y con la voluntad y con el orden repetido. Y él es así, ¿no? Y también nos da a veces una vida cristiana firme, de hábitos sólidos, de saber renunciar, de anteponer a Dios a todo, ¿no? De fidelidad, de constancia, ¿no? Y ese creo que es el camino de la elección de María va por ahí. Sí. La santidad de María, la santidad de María que la santidad silenciosa. Sí. La elección de María. Hacemos un corte, no sé, 10 minutos. Sí. Bueno. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, Si él nació en un barco, sí. ¿qué nacionalidad tenía el barco? No, la nacionalidad en la época, él tiene nacionalidad brasileña, porque la da donde es bautizado. No. Si los barcos ahora suelen tener algún oficial civil, pero entonces la nacionalidad era ciudadano natural brasileño. Por eso yo creí que según la bandera que tenía el barco era... Por eso digo, no es así. En la época el bautismo es lo que da porque son los únicos registros que había en la época. Es una iglesia para sí, pero los estados lo usan. Él es ciudadano natural brasileño. Si quieren, de origen, es de todo, porque engendrado fue en las Canarias, así que es ciudadano canario y bueno, de los reinos de España, ¿no? Y después acá él llega todavía en esa situación que somos, y bueno, provincia oriental, ni siquiera en Uruguay. Hay un hermano que medio combatió, lo agarraron ahí en la guerra de la independencia con Brasil, o sea, después del 25. Él no, cuando dice que dice no, yo nomás agarré unos caballos, era más chica, no tenía 15 años, ¿no? Pero fui con una posta, así. Pero siempre igual fue tenido como oriental, ¿no? Pero cuando eran chicos, jóvenes, en alguna carta alguno le dice brasileño, así tipo apodo, ¿no? Como Soler le decían catalán, pero él era de la San Carlos, pero el padre era catalán. Esos apodos.